Marcus Thompson abrió las pesadas puertas del centro comunitario Riverside exactamente a las 4:30 de la tarde, la misma hora a la que llegaba cada viernes durante los últimos 6 meses. Llevaba sus productos de limpieza en un cubo viejo y una pequeña mochila al hombro. Detrás de él caminaba su hija Emma, de 7 años, con su mochila rosa rebotando al saltar para seguir sus largos pasos. «Papá, ¿puedo sentarme en la primera fila otra vez?», preguntó Emma, con su voz resonando en el pasillo vacío. Sus zapatillas rechinaban contra el suelo limpio mientras caminaban hacia el auditorio principal. «Claro, cariño», dijo Marcus con una sonrisa. «Como siempre. Pero recuerda hacer la tarea primero». Emma asintió rápidamente. Le encantaba ir a trabajar con su papá los viernes. Era su momento especial juntos, aunque él estuviera trabajando. Podía sentarse sola en el gran auditorio, como si esperara a que empezara una función. Marcus abrió las puertas del auditorio y encendió las luces. La sala se iluminó con una cálida luz amarilla que hacía que los asientos rojos parecieran acogedores. El escenario al frente estaba vacío, salvo por algo que siempre llamaba la atención de Marcus: un hermoso piano negro justo en el centro, brillando bajo las luces del escenario. Emma corrió por el pasillo y arrojó su mochila en un asiento de la primera fila. Sacó su carpeta de tareas y extendió sus papeles en 2 asientos. «Problemas de matemáticas hoy». Hizo una mueca, pero empezó a trabajar de todos modos. Marcus caminó lentamente hacia el escenario, con su cubo de limpieza en la mano. Llevaba 6 meses trabajando como conserje a tiempo parcial en el centro comunitario. No era el trabajo de sus sueños, pero le permitía pagar las cuentas. Bueno, algunas. También trabajaba en una tienda de comestibles 3 días a la semana, reponiendo los estantes temprano por la mañana, antes de que Emma despertara. Ser padre soltero no era fácil. La madre de Emma los dejó cuando Emma tenía solo 2 años. Dijo que era demasiado joven para estar atada a una familia. Quería ver el mundo y vivir en libertad. Marcus nunca volvió a saber de ella. Algunas noches, cuando Emma dormía, se preguntaba si alguna vez pensaba en la niña que había dejado atrás. Marcus dejó su cubo al pie de la escalera del escenario. Miró el piano y sintió que algo se agitaba en su pecho. Algo que intentaba mantener enterrado en lo más profundo de su ser. El piano era de media cola. Probablemente valía más dinero del que Marcus ganó en un año. Su superficie negra era tan brillante que podía verse reflejado en ella. Subió los escalones del escenario. Sus botas de trabajo hacían ruidos huecos en el suelo de madera. Marcus siempre dejaba el piano para el final cuando limpiaba el auditorio. Se decía a sí mismo que era porque necesitaba un cuidado especial, pero en realidad era porque no podía evitar pasar más tiempo cerca de él. Marcus sacó su paño suave y comenzó a quitar el polvo del banco del piano. Trabajaba despacio y con cuidado. Todos los viernes, limpiaba este piano como si fuera de oro. Limpió los lados, limpió los pedales de abajo y pulió el atril. «Papá, ¿por qué siempre tardas tanto con ese piano?», gritó Emma desde su asiento. Había terminado 2 problemas de matemáticas y estaba descansando. Marcus hizo una pausa. Su paño flotaba sobre las teclas del piano. ¿Cómo podía explicarle a su hija de 7 años que este piano le recordaba una vida que solía tener? Una vida a la que renunció. «Es un instrumento especial, Emma», dijo finalmente. «Hace música hermosa. Algo tan hermoso merece ser cuidado». Emma asintió como si eso tuviera mucho sentido para ella. Todo lo que decía su papá tenía sentido. Volvió a sus problemas de matemáticas. Marcus continuó limpiando. Mientras limpiaba las teclas del piano, sus dedos querían presionarlas solo para escuchar el sonido. Pero nunca lo hizo. Ese no era su lugar. Él solo era el conserje. Pero Marcus no siempre había sido un conserje. Hace 10 años, estudiaba música en la Universidad Estatal. Tocaba el piano tan bien que consiguió una beca completa. Sus profesores decían que tenía un don. Decían que algún día podría tocar profesionalmente,
tal vez incluso en grandes salas de conciertos. Marcus soñaba con tocar en hermosos teatros para cientos de personas. Practicaba 6 horas al día. Sus dedos se sabían de memoria cada tecla, cada nota, cada canción. La música era su vida. Entonces llegó Emma. Al principio, Marcus pensó que podía hacer ambas cosas, ser estudiante y padre. La madre de Emma dijo que la ayudaría. Pero cuando Emma tenía 2 años, su madre se fue. Un día, simplemente empacó sus maletas y se marchó en coche. Marcus intentó seguir yendo a la escuela. Llevaba a Emma a clases con él. Estudiaba mientras ella dormía la siesta, pero era demasiado difícil. Emma lo necesitaba. Necesitaba comida, ropa y un lugar seguro donde dormir. La escuela de música no le alcanzaba para pagar las cuentas, así que Marcus renunció. Consiguió trabajo en una fábrica, luego en un restaurante y luego en un supermercado. Cualquier trabajo que pudiera encontrar. Guardó sus libros de piano en una caja. Se dijo a sí mismo que sería solo por un tiempo, hasta que Emma creciera. Pero los meses se convirtieron en años, y los años se convirtieron en Emma. Tenía 7 años y preguntaba por la tarea mientras Marcus limpiaba un piano que ansiaba tocar. Marcus terminó de pulir las teclas. Estaban perfectas, listas para los músicos que llegarían más tarde para el espectáculo de la noche. Todos los viernes por la noche, el centro comunitario organizaba un concurso de talentos. La gente del lugar venía a cantar, bailar y tocar instrumentos. Se recaudaba dinero para diferentes organizaciones benéficas de la ciudad. Marcus nunca se había quedado a ver un espectáculo. Para cuando empezó, él y Emma ya se habían ido. Se fueron a su pequeño apartamento a cenar y ver dibujos animados en su viejo televisor. Ya terminé con las matemáticas, anunció Emma, levantando su papel. Puedo explorar un poco. Quédate donde pueda verte, dijo Marcus. Estaba limpiando el suelo del escenario alrededor del piano. Emma se levantó y deambuló por la parte delantera del auditorio. Fingió ser una cantante famosa subiendo al escenario. Saludó a fans imaginarios en los asientos vacíos. Marcus la observó y sonrió. Emma no tenía ni idea de que su papá soñaba con subirse a escenarios como este. No sabía que la música solía ser lo más importante en su mundo. Ahora ella era lo más importante. Mientras Marcus trabajaba, tarareaba en voz baja. Era una canción de Chopin, un compositor clásico. Sus dedos se movían en el aire como si estuviera tocando las teclas del piano. Por un momento, se permitió recordar lo que se sentía al hacer música, pero luego negó con la cabeza y se concentró en limpiar. Los sueños eran para otras personas ahora. Personas que no tenían niñas pequeñas a su cargo. Personas que podían permitirse perseguir sus pasiones. Marcus Thompson ahora era solo un conserje. Un padre soltero haciendo todo lo posible por cuidar de su hija. El piano tendría que seguir siendo solo algo hermoso para limpiar y admirar desde la distancia. Al menos eso pensaba. Marcus terminó de barrer el escenario y volvió a centrarse en el piano. Esta siempre había sido su parte favorita del trabajo. Aunque intentaba no admitirlo, sacó un paño especial que guardaba solo para el piano. Era más suave que sus otros paños de limpieza y lo había comprado con su propio dinero. Emma levantó la vista de su libro para colorear. Había terminado su tarea de matemáticas y había pasado a algo más divertido. Papá, siempre te pasas una eternidad con ese piano. ¿Te gusta? La pregunta hizo que Marcus se detuviera. Su mano dejó de moverse sobre la brillante superficie negra. ¿Le gustaba? Esa no era la palabra correcta. El piano le hacía sentir cosas que no quería sentir. Le hacía recordar cosas que intentaba olvidar. Es importante hacer un buen trabajo, dijo Marcus, sin responder realmente a su pregunta. Cuando algo es hermoso, debes tratarlo con respeto. Emma ladeó la cabeza, como siempre hacía, cuando pensaba mucho en algo. Pero sonríes cuando lo limpias. No sonríes cuando limpias los baños. Marcus no pudo evitar reírse un poco.
Emma era muy inteligente para tener 7 años. A veces, demasiado. Se fijaba en todo. Tienes razón, dijo. Me gusta este piano. Probablemente sea lo más bonito de todo este edificio. ¿Lo has oído tocar alguna vez?, preguntó Emma. Dejó su crayón y le prestó toda su atención. Marcus asintió. A veces los músicos ensayan aquí entre semana. Los oigo cuando limpio otras habitaciones. Era cierto, pero no era toda la verdad. Marcus había oído tocar el piano muchas veces, pero también sabía exactamente cómo sonaría si lo tocara él mismo. Sus dedos recordaban cientos de canciones. ¿Cómo suena?, preguntó Emma. Marcus pensó en cómo describirle la música de piano a una niña pequeña. Como por arte de magia, dijo finalmente, como si todos los sentimientos del corazón de alguien se convirtieran en sonido. Emma abrió mucho los ojos. Eso suena increíble. Quiero oír el sonido mágico. Quizás algún día, dijo Marcus. Volvió a limpiar, esperando que ella cambiara de tema. Pero Emma no se distraía fácilmente cuando algo le llamaba la atención. «Papá, ¿sabes tocar el piano?», preguntó. La pregunta le dio a Marcus un puñetazo en el estómago. Llevaba años temiendo esta pregunta. Emma se estaba haciendo mayor y sentía más curiosidad por todo. Con el tiempo, iba a empezar a preguntarle sobre su vida antes de nacer. Marcus siguió limpiando, ganando tiempo para pensar una respuesta. Podía mentir. Podía decir que no y cambiar de tema. Sería más fácil. Pero algo en estar junto a ese hermoso piano le dificultaba mentir. Yo sabía, dijo en voz baja. Hace mucho tiempo. Emma se levantó de un salto de su asiento y corrió al borde del escenario. ¿En serio? ¿Sabías tocar este piano? Dije, yo sabía, repitió Marcus. Eso fue antes de que nacieras. Antes de que todo cambiara. ¿Qué cambió?, preguntó Emma. Estaba sentada en el borde del escenario, balanceando las piernas. Marcus se sentó en el banco del piano. Estaba cansado, no solo de limpiar, sino de un cansancio profundo que el sueño no podía aliviar. Estaba cansado de cargar con este secreto. Esa parte de sí mismo que había encerrado. Lo cambiaste todo, dijo, mirando a su hija. Cuando llegaste, tuve que tomar decisiones diferentes. El rostro de Emma se ensombreció un poco. ¿Te arruiné la forma en que tocabas el piano? Ay, cariño, no. Marcus se movió rápidamente para sentarse junto a ella en el borde del escenario. No arruinaste nada. Lo hiciste todo mejor. Te convertiste en lo más importante del mundo para mí. Pero dejaste de tocar el piano por mi culpa. A Marcus le costaba explicarle esto a una niña de 7 años. ¿Cómo le dices a una niña que ser su padre significaba renunciar a sus sueños, pero también que ella valía más que cualquier sueño? Cuando naciste, me di cuenta de que cuidarte era más importante que cualquier otra cosa. Marcus dijo, tocar el piano era algo que amaba, pero amarte y asegurarme de que tuvieras todo lo que necesitabas era más importante. Emma guardó silencio un largo rato. Se tiró del dobladillo de la camisa. Echas de menos tocar el piano. Marcus sintió que se le cerraba la garganta. Claro que lo extrañaba. Lo extrañaba cada día. Extrañaba la sensación de las teclas bajo sus dedos. Extrañaba la forma en que la música lo hacía sentir como si volara. Extrañaba los sueños que solía tener de tocar para grandes públicos. Pero también sabía que Emma era lo mejor que le había pasado. Incluso si eso significaba tener que dejar la música. A veces, admitió. Pero no cambiaría nada. No si eso significaba no. Tenerte. Emma se acercó a él y le puso su pequeña mano en el brazo. Tal vez. Podrías volver a tocar algún día cuando sea mayor. Marcus sonrió y le alborotó el pelo. Tal vez, pequeña. Tal vez. Se sentaron en un cómodo silencio durante unos minutos. Marcus miró hacia el auditorio vacío. En unas horas, esta sala estaría llena de gente viendo a artistas locales, músicos, cantantes,
bailarines, gente persiguiendo sus sueños. Al menos, por una noche. Papi, dijo Emma en voz baja. Sí. ¿Podrías tocar algo para mí ahora mismo? Solo un poquito. Marcus sintió que se le aceleraba el corazón. El piano estaba justo detrás de ellos. Sus dedos prácticamente se crispaban de ganas de tocar esas teclas. Hacía tanto tiempo que no tocaba nada más complicado que las sencillas canciones que tocaba en su viejo teclado de casa. No creo que deba, dijo. Este no es mi piano. Solo estoy aquí para limpiarlo. Pero no hay nadie aquí, dijo Emma. Y dijiste que antes sabías cómo. Tengo muchas ganas de oír los sonidos mágicos. Marcus miró alrededor del auditorio vacío. Emma tenía razón. No había nadie allí. Los artistas no llegarían hasta dentro de una hora. ¿Qué daño podría hacer tocar una sola canción sencilla? Pero Marcus estaba asustado. ¿Y si sus dedos no recordaban? ¿Y si 8 años sin tocar le habían hecho olvidar todo lo que una vez supo? ¿Y si la magia se había ido? Por favor, papá, pidió Emma. Sus ojos brillaban de emoción. Prometo que no se lo diré a nadie. Marcus se levantó y caminó hacia el piano. Levantó la tapa que cubría las teclas. Las teclas blancas y negras parecían brillar bajo las luces del escenario. Sus manos se cernían sobre ellas, temblando ligeramente. Presionó una tecla. Do central. La nota sonó clara y pura en el auditorio vacío. Sonaba exactamente como la recordaba, rica, cálida y llena de posibilidades. Emma aplaudió. Sí que suena a magia. Marcus presionó algunas teclas más, tocando una escala sencilla. Sentía los dedos rígidos. Al principio, pero empezaron a recordar. La memoria muscular, tras miles de horas de práctica, empezó a regresar. Tocó una melodía sencilla. Nada complicado, solo una canción infantil que Emma podría reconocer. Pero incluso esta simple melodía sonaba hermosa en el buen piano. Emma se levantó y se acercó. Papá, qué bonito. ¿Puedes tocar más? Marcus quería tocar más. Quería tocar todo lo que conocía. Todas las piezas de Chopin, las invenciones de Bach, las sonatas de Beethoven. Sus dedos ansiaban la música que les había sido negada durante tanto tiempo. Pero entonces oyó voces en el pasillo. Los intérpretes empezaban a llegar. Marcus cerró rápidamente la tapa del piano y se apartó. Es suficiente por hoy, dijo. Deberíamos terminar y salir de aquí. Emma pareció decepcionada, pero asintió. ¿Volverás a tocar para mí algún día? Marcus cogió sus artículos de limpieza. Ya veremos, dijo. Pero incluso mientras lo decía, supo que algo había cambiado. Esos breves momentos de tocar habían despertado algo. En su interior, había estado intentando conciliar el sueño. Mientras recogían sus cosas para irse, Marcus se sorprendió tarareando la melodía que acababa de tocar. Emma tarareó al unísono, aunque no sabía que lo estaba haciendo. Al salir del centro comunitario esa noche, Marcus se sintió diferente, más ligero de alguna manera. Por solo unos minutos, había vuelto a ser músico en lugar de solo un conserje. Pero se dijo a sí mismo que fue solo un momento, solo unas notas que no significaban nada. No tenía ni idea de que ese pequeño momento estaba a punto de cambiarlo todo. Era viernes por la noche otra vez, 3 semanas después de que Marcus hubiera jugado. Le envió esas notas a Emma. Llegó al centro comunitario a su hora habitual, con Emma saltando detrás de él. El concurso de talentos estaba programado para las 7, lo que le daba unas 2 horas y media para dejar todo impecable. Sin embargo, esa noche se sentía diferente. Marcus percibió la emoción en el ambiente en cuanto cruzaron la puerta. Había más coches de lo habitual en el aparcamiento y oía a la gente hablando y riendo en la oficina principal. Parece que hay mucha gente esta noche, le dijo Marcus a Emma mientras se dirigían al auditorio. Emma se puso de puntillas de la emoción. ¿Podemos quedarnos a ver esta vez? ¿Papá? Por favor. Quiero ver a la gente tocar música.
Marcus negó con la cabeza como siempre. No podemos pagar la entrada, cariño. Y además, mañana tienes clases. Tenemos que llegar a casa para cenar y para la hora del baño. Emma se puso seria, pero no discutió. Estaba acostumbrada a esa respuesta. Nunca tenían dinero para gastos extra como entradas para espectáculos, películas o restaurantes. Cada dólar que ganaba Marcus se lo gastaba en alquiler, comida y los útiles escolares de Emma. Entraron al auditorio y Marcus encendió las luces. El piano estaba en el escenario como siempre, esperándolo. Pero esa noche también había micrófonos instalados y sillas adicionales dispuestas en semicírculo. Este iba a ser un espectáculo más grande de lo habitual. Emma se acomodó en su asiento habitual con su tarea. Marcus comenzó su rutina de limpieza, empezando por barrer los pasillos entre los asientos. Mientras trabajaba, podía oír a más gente llegar. Se oían voces en el pasillo exterior. Las puertas de los coches se cerraron de golpe en el aparcamiento. Alrededor de las 5:30, los artistas empezaron a llegar para sus pruebas de sonido. Marcus estaba fregando el escenario cuando entró el primer músico. Era Sarah Chen, una profesora de música local que solía actuar en estos espectáculos. Llevaba un estuche de violín en la mano. «Hola, Marcus», dijo Sarah con un gesto amistoso. «¿Cómo estás?» «Buenas noches, señorita Chen», respondió Marcus. Siempre intentaba ser cortés con los artistas, aunque rara vez lo veían. «El escenario está casi listo para ti». «Gracias. Siempre haces un trabajo excelente manteniendo este lugar limpio». Marcus asintió y siguió fregando. Se sentía bien cuando la gente notaba su trabajo, aunque solo fuera limpiar. Llegaron más artistas durante los siguientes 30 minutos. Una adolescente con una guitarra, un hombre mayor con una trompeta, una mujer que cantaba jazz. Todos parecían emocionados y nerviosos mientras probaban sus micrófonos y afinaban sus instrumentos. Marcus estaba limpiando el piano cuando oyó a Sarah hablando con la señora Rodríguez, la mujer que organizaba los concursos de talentos. ¿Has tenido noticias de David?, preguntó Sarah, con voz preocupada. La señora Rodríguez negó con la cabeza y miró su teléfono. Llevo una hora intentando llamarlo. Va directo al buzón de voz. ¿Quién es David?, preguntó el guitarrista adolescente. David Park. Se supone que es nuestro artista principal esta noche. La señora Rodríguez explicó. Iba a tocar piezas clásicas para piano. La gente compró entradas específicamente para escucharlo tocar. Las manos de Marcus dejaron de tocar las teclas del piano. David Park se suponía que debía tocar el piano. Por eso había tantos coches fuera y tanta emoción en el aire. Quizás solo llega tarde, sugirió el cantante de jazz. La señora Rodríguez volvió a mirar su teléfono. El concierto empieza en 1 hora. Si no llega pronto, vamos a tener un problema. Marcus intentó concentrarse en la limpieza, pero no pudo evitar escuchar su conversación. David Park era un pianista muy conocido en su ciudad. Marcus había leído sobre él en el periódico local. Tocaba piezas clásicas difíciles y había estudiado en famosas escuelas de música. Emma levantó la vista de su tarea. Papá, ¿por qué parecen preocupados? Se están preparando para su concierto, dijo Marcus en voz baja. No te preocupes. Pero Marcus también empezaba a preocuparse. No por el concierto, sino por la señora Rodríguez. Ella siempre había sido amable con él. Le decía por favor y gracias cuando le pedía que hiciera tareas extra de limpieza. Recordó el nombre de Emma y le preguntó por la escuela. Si el artista principal no aparecía, sería un desastre para ella. A las 6, el teléfono de la señora Rodríguez finalmente sonó. Marcus no pudo oír toda la conversación, pero supo por su rostro que no eran buenas noticias. David está enfermo, anunció a los demás artistas. Intoxicación alimentaria. No podrá venir esta noche. La sala quedó en silencio. Todos se miraron con expresión preocupada. ¿Qué vamos a hacer?,
preguntó Sara. Se suponía que iba a tocar 40 minutos. Eso es casi la mitad del espectáculo. La señora Rodríguez se pasó las manos por el pelo. No sé. Tal vez podamos extender las actuaciones de los demás, poner música grabada entre los actos. Eso no es lo mismo, dijo el trompetista. La gente venía a escuchar música de piano en vivo. Algunos compraron entradas hacía semanas solo para la actuación de David. Marcus sintió un nudo en el estómago. A través de las ventanas del auditorio, pudo ver más autos llegando, familias saliendo. Vestidos elegantemente para el espectáculo, parejas mayores se tomaban de la mano mientras caminaban hacia la entrada. Estas personas habían gastado su dinero y su viernes por la noche para escuchar música hermosa. ¿Qué tal si le preguntas a alguien del público?, sugirió el guitarrista adolescente. Quizás alguien más sepa tocar el piano. La señora Rodríguez negó con la cabeza. Esto no es solo tocar feliz cumpleaños o villancicos. David iba a interpretar piezas clásicas. Chopin, Mozart, Bach. Se necesitan años de práctica para tocar música así. El corazón de Marcus empezó a latir más rápido. Conocía a esos compositores. Conocía sus piezas. En su mente, sus dedos aún podían tocar cada nota de la balada número 1 de Chopin, la pieza que David debía interpretar esa noche. La había tocado en su recital de fin de curso en la universidad antes de que todo cambiara. Quizás deberíamos cancelar, dijo la señora Rodríguez con tristeza. Devuélvanles el dinero a todos. No podemos cancelar. Sara dijo, este espectáculo recauda dinero para el hospital infantil. Cuentan con esta donación. Marcus miró a Emma, que observaba a los adultos confundida. No entendía qué pasaba, pero notaba que algo andaba mal. Los artistas seguían hablando, pero Marcus dejó de escuchar. Su mente corría a mil. Pensó en David Park, probablemente en casa sintiéndose fatal y decepcionado por no poder actuar. Pensó en la señora Rodríguez y en lo mucho que trabajaba para organizar estos espectáculos. Pensó en el hospital infantil que necesitaba el dinero recaudado. Sobre todo, pensó en el piano que estaba justo detrás de él. El piano que limpiaba cada semana, pero que nunca tocaba, salvo esas pocas notas para Emma. El piano que contenía toda la música que solía saber, pero que nunca compartía con nadie. A Marcus le temblaban las manos al terminar de limpiar la banqueta. Los artistas seguían hablando sobre qué hacer, pero sus voces parecían lejanas. Marcus solo podía oír música en su cabeza. Las primeras notas de la balada número 1 de Chopin. Sus dedos se movían ligeramente como si tocaran teclas invisibles. Emma se levantó de su asiento y se acercó a él. «Papá, te ves raro. ¿Estás bien?» Marcus miró a su hija. Sus ojos estaban llenos de preocupación y amor. Los mismos ojos que lo habían visto tocar esas sencillas notas al piano hacía 3 semanas. Los mismos ojos que se habían iluminado al oír lo que ella llamaba los sonidos mágicos. «Estoy bien, cariño», dijo, pero no estaba seguro de si era cierto. El reloj de la pared marcaba las 6:15. La gente empezaba a entrar al auditorio y a buscar sus asientos. El espectáculo debía comenzar en 45 minutos, con o sin pianista. Marcus tomó una decisión que incluso lo sorprendió a él. Se acercó a donde estaba la señora Rodríguez con los demás artistas. Todavía intentaban averiguar cómo ocupar el tiempo que se suponía que debía tocar David Park. «Disculpa», dijo Marcus en voz baja. La señora Rodríguez levantó la vista. «Sí, Marcus. ¿Qué pasa?» Marcus sintió que el corazón se le salía del pecho. «No pude evitar enterarme de tu situación con el pianista». «Oh, es muy amable de tu parte preocuparte», dijo la señora Rodríguez con una sonrisa triste. «Pero me temo que no podemos hacer mucho al respecto». Marcus respiró hondo. Las palabras que estaba a punto de decir lo cambiarían todo. No habría vuelta atrás después de esto. «Quizás pueda ayudar», dijo. La señora Rodríguez miró a Marcus un largo rato. «Los demás intérpretes también».
Marcus sintió que se le calentaba la cara. ¿Qué acababa de decir? ¿De verdad se había ofrecido a ayudar con el piano? Es muy amable de tu parte, Marcus, dijo la señora Rodríguez con suavidad. Pero necesitamos a alguien que pueda tocar música clásica para piano. Piezas muy difíciles. Marcus asintió. Tenía la boca seca. Lo sé. Te oí hablar de Chopin y de Mozart. Sarah Chen parecía desconcertada. Marcus, ¿tocas el piano? La pregunta quedó en el aire. Marcus miró a Emma al otro lado del auditorio, quien lo observaba con curiosidad. Estaba demasiado lejos para oír lo que hablaban, pero probablemente intuía que algo importante estaba sucediendo. Yo solía, dijo Marcus. Su voz era apenas un susurro. Hace mucho tiempo. ¿Solías? Preguntó la señora Rodríguez. ¿Como tú, que tomabas clases de niño? Marcus negó con la cabeza. No, yo estudiaba música en la universidad. Tenía una beca para estudiar interpretación de piano. Todos los intérpretes se miraron con sorpresa. El conserje era pianista de profesión. ¿Qué pasó? Preguntó Sarah. ¿Por qué dejaste de tocar? Marcus volvió a mirar a Emma. La vida. Ocurrió. Me convertí en padre. Tuve que tomar decisiones diferentes. La señora Rodríguez se quedó callada un momento, pensando, Marcus, ¿qué piezas conoces? Es decir, ¿qué podrías interpretar delante de un público? La mente de Marcus repasó rápidamente toda la música que conocía. Cientos de piezas. Horas y horas de música que vivían en su memoria y en sus dedos, aunque no las había tocado en años. Chopin Ballad número 1, dijo. Esa fue una de las piezas de David esta noche. ¿Verdad? La señora Rodríguez asintió con los ojos abiertos. ¿Conoces esa pieza? La toqué en mi recital de fin de curso. Marcus dijo, también sé algo de Bach, el concierto italiano. Algunas sonatas de Mozart. Hizo una pausa. Al menos antes me la sabía. ¿Cuánto tiempo hace que no tocas? Preguntó Sarah. 8 años. El número golpeó a Marcus como un puñetazo. 8 años. Toda la vida de Emma. No había tocado el piano en serio desde antes de que ella naciera. El trompetista parecía escéptico. Es mucho tiempo para no tocar. Las piezas clásicas no son como andar en bicicleta. Si no practicas, lo pierdes. Marcus sabía que probablemente tenía razón. Sus dedos no eran tan flexibles como antes. Su lectura a primera vista probablemente estaba oxidada. No tenía ni idea de si aún podía tocar piezas complejas de memoria. Tal vez deberíamos seguir con el plan original, dijo el cantante de jazz. Cancelar la presentación de David y extender las interpretaciones de los demás. Pero la señora Rodríguez estaba estudiando el rostro de Marcus. ¿Qué tan seguro estás de recordar la pieza de Chopin? Marcus cerró los ojos y dejó que su mente repitiera los primeros compases de la balada número 1. La melodía seguía. Allí, claro como el agua. Sus dedos se crisparon ligeramente mientras su cerebro recordaba qué teclas presionar. Lo recuerdo, dijo. No sé si todavía puedo tocarlo bien, pero recuerdo cada nota. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo la señora Rodríguez. ¿Estarías dispuesto a intentarlo solo para ver si lo recuerdas? Marcus sintió que el pánico le subía al pecho. Tocar el piano aquí delante de otros músicos. ¿Y si lo hubiera olvidado todo? ¿Y si sus dedos tropezaban y cometían errores? ¿Y si se avergonzaba? Pero entonces pensó en la gente que estaba afuera comprando entradas. Familias que habían planeado su noche para escuchar música hermosa. El hospital infantil que necesitaba el dinero del espectáculo de esta noche. Puedo intentarlo, dijo, pero necesito advertirte. Hace mucho que no toco delante de gente. No pasa nada, dijo la señora Rodríguez amablemente. Veamos qué pasa. Marcus caminó hacia el piano con piernas temblorosas. Los demás artistas lo siguieron. Emma se quedó mirándolo, curiosa por ver qué podía hacer el silencioso conserje.
Vio que todos se acercaban al escenario y también se levantó de su asiento. ¿Qué pasa, papá?, preguntó al unirse al grupo. Papá podría ayudar con el espectáculo de esta noche, le explicó la señora Rodríguez a Emma. Tocaba el piano. Emma abrió mucho los ojos. ¿En serio? ¿Vas a hacer los sonidos mágicos para todos? Marcus se sentó en el banco del piano, el mismo banco que había limpiado cientos de veces, pero ahora estaba sentado como músico, no como conserje. Su ropa de trabajo le parecía inapropiada en ese momento. Sus manos se veían ásperas y callosas de limpiar y reponer los estantes del supermercado. Levantó la tapa del piano y se quedó mirando las teclas, blancas y negras, las mismas de siempre. Pero ahora parecían estar esperándolo. Marcus colocó las manos sobre las teclas sin tocarlas. Intentó recordar cómo se sentía ser músico, sentarse al piano y crear belleza en lugar de simplemente limpiar a su alrededor. Tómate tu tiempo, dijo Sara con suavidad. No había presión, pero la había. Marcus podía sentirla crecer en su pecho. ¿Y si hubiera perdido su don? ¿Y si 8 años sin tocar le hubieran quitado lo único que se le daba bien? Pensó en su antiguo profesor de piano, el profesor Williams, quien solía decir que la música no era algo que se aprendía. Era algo que vivía dentro de uno. El piano es solo una herramienta, decía el profesor Williams. La verdadera música sale del corazón y del alma. Marcus presionó el do central. La nota sonó pura y clara, igual que hacía 3 semanas cuando tocó para Emma. Luego tocó una escala sencilla, moviendo lentamente los dedos por las teclas. Los demás músicos observaban en silencio. Emma se acercó, con el rostro lleno de asombro. Marcus cerró los ojos y dejó que la memoria muscular tomara el control. Empezó a tocar el comienzo de la balada número 1 de Chopin. La melodía empezó suave y delicada, como si alguien contara una historia. Al principio, sintió los dedos rígidos e inseguros. Se saltó una nota y tuvo que empezar de nuevo. Pero a medida que seguía tocando, algo mágico comenzó a suceder. Sus manos recordaron qué hacer. La música empezó a fluir con más naturalidad. Los demás intérpretes se miraron con asombro. No se trataba de alguien que solía tomar clases de piano. Era una auténtica habilidad, un auténtico arte, incluso después de 8 años sin tocar. Pero Marcus se detuvo tras solo 1 minuto de tocar. Levantó las manos del teclado y negó con la cabeza. No puedo, dijo. Estoy demasiado oxidado. No quiero arruinar tu espectáculo. ¿Bromeas? Sara dijo que era precioso. Aún lo tienes, Marcus. Pero cometí errores, protestó Marcus. No me cuadraba. Un pianista de verdad no tropezaría así. La señora Rodríguez se sentó junto a él en el banco del piano. Marcus, ¿puedo decirte algo? Llevo 5 años organizando estos espectáculos. He escuchado a muchos músicos, profesionales y aficionados. Lo que acabas de tocar fue mejor que la mayoría. Mark, la miramos con escepticismo. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Estás un poco oxidado. Pero la música sigue ahí. La emoción sigue ahí. Eso es lo que la gente viene a escuchar. Emma tiró de la manga de Marcus. Papá, eso sonó mágico. Incluso mejor que la última vez. Marcus miró a su alrededor, a todas las caras que lo observaban. Los artistas que habían sido desconocidos hacía 1 hora ahora lo miraban con respeto y ánimo. La señora Rodríguez parecía esperanzada por primera vez desde la llamada de David. El espectáculo empieza en 30 minutos. La señora Rodríguez dijo, si estás dispuesto a intentarlo, te incluiremos en el programa. Si cambias de opinión en el último minuto, no hay problema. Pero creo que podría salvar nuestro espectáculo esta noche. Marcus se sentía dividido entre el miedo y la emoción. Una parte de él quería huir, volver a ser invisible, llevarse a Emma a casa y fingir que esta conversación nunca había sucedido. Pero otra parte de él, una parte que había estado dormida durante 8 años,
comenzaba a despertar. La parte que recordaba cómo se sentía crear belleza. La parte que recordaba por qué se había enamorado de la música en primer lugar. Volvió a mirar las teclas del piano. Luego miró a Emma, quien lo observaba con total fe y amor. Tal vez era hora de dejar de temerle a sus propios sueños. Marcus estaba sentado en el banco del piano, mirándose las manos. Los demás artistas esperaban su respuesta. La señora Rodríguez parecía esperanzada pero paciente. Emma estaba de pie a su lado, con su pequeña mano apoyada en su hombro. «Necesito unos minutos para pensar», dijo Marcus en voz baja. «Por supuesto», dijo la señora Rodríguez. «Estaremos en la oficina trabajando en el programa. Solo avísennos que deciden». Los artistas se marcharon, dejando a Marcus y Emma solos en el escenario. El auditorio se estaba llenando de gente. Marcus podía oír voces y risas mientras las familias ocupaban sus asientos. Niños preguntando a sus padres cuando empezaba la función, la charla animada de la gente esperando con ansias una noche de música. Emma se subió al banco del piano junto a su padre. «Papá, ¿tienes miedo?», asintió Marcus. «Muy asustado, cariño». «¿Por qué?». ¿Cómo podía explicarle esto a una niña de 7 años? ¿Cómo podía hablarle de sueños que parecían demasiado grandes y peligrosos para alcanzar? Tocar música para otros es muy diferente a tocar solo. Marcus dijo, cuando tocas para un público, todos te están mirando. Esperan que seas perfecto. ¿Y si cometo errores? Emma pensó en esto seriamente. ¿Cometes errores al limpiar? La pregunta sorprendía a Marcus a veces. ¿Por qué? Pero sigues limpiando. No dejas de ser el conserje solo porque te saltes una zona sin querer. Marcus sonrió a pesar de su nerviosismo. La lógica de Emma era simple pero poderosa. Pero esto es diferente. Dijo que si cometó un error limpiando, solo unos pocos lo notarán. Si cometó un error tocando el piano, cientos de personas lo oirán. Pero papá, Emma dijo que cuando tocaste hace un momento sonó hermoso, incluso con los errores. Quizás la gente también piense que es hermoso. Marcus miró al público. Pudo ver parejas mayores que probablemente asistían a todos los espectáculos. Familias jóvenes con niños de la edad de Emma. Adolescentes que parecían preferir estar en cualquier otro lugar, pero estaban allí porque sus padres los obligaban. Toda esta gente había pagado y renunciado a su viernes por la noche para escuchar música. Se merecían la mejor actuación posible. ¿Tenía Marcus derecho a arriesgarse a decepcionarlos? Ya no soy el mismo músico que antes, se dijo Marcus más para sí mismo que para Emma. Solía practicar 6 horas al día. Mis dedos eran fuertes y rápidos. Me sabía docenas de piezas de memoria. Todavía te sabes las piezas de memoria, señaló Emma. Acabas de tocar una. Pero estoy fuera de forma, como un atleta que no ha corrido en años intentando competir en una carrera. Emma se quedó callada un momento. Luego preguntó, «Papá, ¿extrañas tocar el piano?». La pregunta le dio a Marcus en el corazón. Había estado intentando no pensar en extrañar la música. Durante 8 años, había reprimido esos sentimientos. Se decía a sí mismo que ya no importaban. «Sí», susurró. «La extraño cada día. Entonces, tal vez esta sea tu oportunidad de volver a tocar». Marcus miró a su hija. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia? «Pero ¿y si ya no soy lo suficientemente buena? ¿Y si la gente se ríe o se va?». Emma deslizó su pequeña mano en la de él. «Papi, ¿sabes lo que pienso?». «¿Qué piensas tú?». «Creo que le tienes miedo a lo equivocado». Marcus arqueó las cejas. «¿Qué quieres decir?». «Tienes miedo de tocar mal, pero creo que deberías tener miedo de no tocar en absoluto». Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Marcus sintió un cambio en su pecho. Emma tenía razón. Había estado tan concentrado en la posibilidad del fracaso que se había olvidado de la posibilidad del éxito. O, más importante aún, de la posibilidad de la alegría. «Cuando tocaste para mí ese día», Emma continuó, «te veías feliz.
Realmente feliz. Más feliz de lo que te había visto en mucho tiempo. Marcus recordó ese momento hace 3 semanas. Esos pocos minutos. Tocando melodías sencillas para Emma. La música se sentía como volver a casa después de un largo viaje. Parecías tú mismo, dijo Emma. Como el verdadero papá que vive en tu interior. Marcus sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Su hija de 7 años podía ver algo que se había estado ocultando. La parte de él que seguía siendo músico, sin importar en qué trabajo trabajara o cuánto tiempo hubiera pasado desde su última actuación. ¿Y si te avergüenzo?, preguntó Marcus. ¿Y si los otros niños de la escuela descubren que tu papá subió al escenario y tocó mal? Emma pareció confundida ante esta pregunta. Papá, estaría orgullosa de ti pase lo que pase. Ya eres mi héroe. Pero si tocaras el piano para toda esta gente, te convertirías en la persona más valiente del mundo. Marcus sintió que algo se abría en su interior. Una puerta que había estado cerrada durante 8 años se abrió de repente. Toda la música que había mantenido atrapada en su interior regresó de golpe. No solo las notas y los ritmos, sino la sensación, la pura alegría de crear algo hermoso. Pensó de nuevo en el profesor Williams, su antiguo maestro, que tanto había creído en él, que le había dicho que tenía un don que no debía desperdiciar. El profesor Williams se había decepcionado cuando Marcus dejó la escuela. Pero lo había entendido. La música te esperará, le había dicho. Cuando estés listo para volver a ella, estará aquí. Quizás este era el momento. Quizás, después de 8 años de espera, la música lo estaba llamando de nuevo. Marcus volvió a mirar al público, pero ahora, en lugar de ver a personas que podrían juzgarlo, vio a personas que amaban la música, personas que habían venido con la esperanza de sentir algo hermoso, personas que merecen experimentar la alegría que la música puede brindar. ¿Sabes qué, Emma? Marcus dijo, tienes toda la razón. Lo soy. Sí, le tengo miedo a lo incorrecto. He tenido tanto miedo de no ser perfecto que olvidé lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Marcus se levantó del piano y tomó la mano de Emma. Lo más importante es compartir el don que tienes, aunque tengas miedo, aunque puedas cometer errores. El rostro de Emma se iluminó de emoción. Eso significa que vas a tocar. Marcus respiró hondo. Pensó en David Park en casa, enfermo y decepcionado por no poder tocar. Pensó en la señora Rodríguez y su preocupación por la recaudación de fondos del hospital infantil. Pensó en todas las personas del público que habían venido a escuchar música. Sobre todo, pensó en el piano detrás de él, el instrumento que había estado limpiando y cuidando, pero con el que nunca había llegado a conectar del todo. Esta noche, tal vez por fin podría salvar esa brecha. Sí, dijo Marcus. Voy a tocar. Emma lo abrazó. Lo abrazó con fuerza. Estoy tan orgulloso de ti, papá. Marcus le devolvió el abrazo, sintiéndose nervioso, emocionado y aterrorizado a la vez. Tengo que ir a decírselo a la señora Rodríguez. Y luego tengo que encontrar algo mejor que ponerme que mi ropa de trabajo. Estarás maravillosa, dijo Emma con total confianza. Lo sé. Mientras Marcus se dirigía a la oficina para comunicarle su decisión a la señora Rodríguez, sintió que se encaminaba hacia una nueva versión de sí mismo, una versión que incluía tanto al padre devoto en el que se había convertido como al músico que siempre había sido. Por primera vez en 8 años, esas dos partes de sí mismo no sentían que tuvieran que ser enemigas. Ambas podían ser verdaderas al mismo tiempo. Marcus encontró a la señora Rodríguez en la oficina, intentando frenéticamente reescribir el programa de la noche. Levantó la vista cuando él tocó el marco de la puerta. Marcus, ¿ya te decidiste? Marcus asintió, con el corazón latiendo con fuerza. Lo haré. Intentaré sustituir a David Park. La señora Rodríguez. Su rostro se iluminó con una enorme sonrisa. Oh, gracias a Dios. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Estoy aterrorizado, pero estoy seguro.
La señora Rodríguez se levantó de un salto y lo abrazó. No tienes idea de lo mucho que esto significa para mí, para todos. Pero necesito pedirte un favor. Marcus dijo, ¿crees que podría prestarme una camisa de vestir? No puedo actuar con mi ropa de trabajo. Claro, mi esposo. Es más o menos de tu talla. Guarda una camisa de repuesto en su oficina para emergencias. La señora Rodríguez corrió a buscar la camisa. ¿Qué piezas tocarás?, pensó Marcus rápidamente. El panel número 1, como iba a hacer David. Quizás. Algo de Bach si hay tiempo. El concerto italiano. Perfecto. Te agregaré al programa ahora mismo. La señora Rodríguez hizo una pausa mientras escribía. Marcus, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué nunca me dijiste que eras músico? Todos estos meses has estado limpiando ese piano y nunca mencionaste que sabías tocarlo. Marcus se quedó callado por un momento. Supongo que ya no creía ser músico. Pensé que esa parte de mi vida había terminado. Bueno, no ha terminado, dijo la señora Rodríguez con firmeza. Esta noche lo demuestra. 20 minutos después, Marcus estaba en el pequeño baño detrás del escenario mirándose en el espejo. La camisa prestada le quedaba razonablemente bien. Se había lavado las manos 3 veces para asegurarse de que estuvieran bien. Completamente limpio. Llevaba el pelo bien peinado, pero aún parecía un conserje fingiendo ser un artista. Marcus intentó recordar cómo se sentía tener confianza en el escenario. En la universidad, había actuado decenas de veces, recitales, concursos, clases magistrales. Le encantaba el momento previo a una actuación, la silenciosa anticipación, la emoción de compartir música con el público. Ahora, simplemente sentía náuseas. Llamaron suavemente a la puerta. Papá, llamó la voz de Emma. La señora Rodríguez dijo que podía ir a verte. Marcus abrió la puerta. Emma lo miró con los ojos muy abiertos. Te ves tan guapo, dijo, como un pianista de verdad. Soy un pianista de verdad, dijo Marcus, intentando convencerse tanto como Emma. Al menos antes lo era. Todavía lo eres, dijo Emma. La música sigue dentro de ti. Podía oírla cuando tocabas antes. Marcus se arrodilló a la altura de Emma. Cariño, necesito que te sientes entre el público durante mi actuación. De acuerdo. La señora Rodríguez te arregló un asiento especial en la primera fila. Te animaré, dijo Emma, pero en voz baja para no interrumpir la música. Marcus sonrió y la besó en la frente. Te quiero, pequeña. Yo también te quiero, papi. Y estoy orgulloso de ti por tu valentía. Después de que Emma se fuera, Marcus tuvo 10 minutos más a solas. Caminaba de un lado a otro en el pequeño espacio, con las manos temblorosas. Intentó recordar el comienzo de la pieza de Chopin, tocándola en silencio en un teclado imaginario. ¿Y si olvidaba la música a mitad de la actuación? ¿Y si se le acalambraban los dedos? ¿Y si el público se daba cuenta de que solo era un conserje que solía tocar el piano? Llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era Sarah Chen. ¿Cómo te sientes?, preguntó amablemente. Como si fuera a vomitar, admitió Marcus. Sarah se rió. Es normal. Incluso los músicos profesionales se ponen nerviosos antes de las presentaciones. Pero todos ustedes saben lo que hacen. No he actuado en 8 años. Marcus, ¿puedo decirte algo? Llevo 15 años enseñando música. Puedo decir con las primeras notas si alguien tiene verdadero talento o si solo está siguiendo el ritmo. Marcus la miró inquisitivamente. Cuando tocaste esta noche, escuché algo especial. No solo técnica. Tu técnica sigue siendo buena. Sino alma, corazón, el tipo de interpretación que conmueve a la gente. De verdad, tienes un don. El tiempo y las circunstancias pueden haber interrumpido tu camino, pero no te arrebataron tu don. Las palabras de Sarah ayudaron a calmar un poco los nervios de Marcus.
Tal vez estaba más preparado para esto de lo que pensaba. Una cosa más, dijo Sara, no intente ser perfecto. El público no quiere la perfección. Quiere sentir algo. Quiere conmoverse. Concéntrate en contar la historia que la música quiere contar. Marcus asintió. El profesor Williams solía decir algo parecido. La música no se trata de presumir. Su antiguo maestro decía, se trata de comunicar. Se trata de tocar el corazón de la gente. La señora Rodríguez apareció en la puerta. Marcus, es la hora. Saldrás en 2 minutos. A Marcus se le encogió el estómago. Era el momento. No más tiempo para preocuparse, practicar o cambiar de opinión. Siguió a la señora Rodríguez hacia el escenario. Mientras caminaban, pudo oír al intérprete terminando su canción, al guitarrista adolescente tocando una melodía folk. El público aplaudió efusivamente. Damas y caballeros, dijo la señora Rodríguez por el micrófono. Tenemos una sorpresa especial para ustedes esta noche. Debido a una enfermedad inesperada, David Park no podrá actuar, pero somos increíblemente afortunados de haber encontrado un reemplazo. Marcus se quedó entre bastidores escuchando a la señora Rodríguez presentarlo. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que el público podía oírlo. Den la bienvenida a Marcus Thompson, quien interpretará piezas clásicas para piano para nosotros esta noche. El público aplaudió cortésmente. Marcus respiró hondo y subió al escenario. Las luces eran más brillantes de lo que recordaba de su época universitaria. Por un momento, quedó ciego y no pudo ver al público. Pero a medida que sus ojos se adaptaban, pudo ver los rostros que lo miraban, curiosos, expectantes, amables. En la primera fila, Emma le sonreía con orgullo y emoción. Marcus se sentó en la banqueta del piano y la ajustó ligeramente. Colocó las manos sobre las teclas sin tocarlas, como solía hacer antes de cada actuación. Un momento de silencio para centrarse y conectar con la música. Entonces comenzó a tocar. Las primeras notas del número 1 de Chopin llenaron el auditorio. Suaves y misteriosas al principio, como alguien que empezaba a contar una historia importante. Los dedos de Marcus encontraron las teclas como si fueran viejas amigas. La música fluyó de él, cargando 8 años de emociones reprimidas, alegría y tristeza, esperanza y pérdida, amor y añoranza. Todo ello se vertió en las notas. El público guardó silencio absoluto, hipnotizado por la transformación que presenciaban. No se trataba solo de un conserje tocando el piano. Era un artista compartiendo su alma. Mientras Marcus tocaba, se olvidó de su nerviosismo. Se olvidó de Mac, cometiendo errores. Se olvidó de todo, excepto de la música y la historia que contaba. Por primera vez en 8 años, Marcus Thompson estaba exactamente donde pertenecía. Mientras Marcus seguía tocando la balada de Chopin, algo mágico sucedió en el auditorio. Los sonidos habituales de una actuación en vivo, la gente moviéndose en sus asientos, susurrando, los niños inquietos, todo desapareció. Todos estaban completamente concentrados en la música que fluía del piano. Marcus había olvidado cómo se sentía conectar con el público de esta manera. En la universidad, siempre le había puesto nervioso actuar, preocupado por impresionar a sus profesores o ganar concursos. Pero esta noche era diferente. Esta noche, no intentaba demostrar nada. Simplemente compartía algo hermoso. La balada contaba una historia a través de su música. Comenzó suavemente, como alguien que recuerda un momento feliz de hace mucho tiempo. Luego se volvió más compleja y dramática con pasajes difíciles que hicieron bailar los dedos de Marcus sobre las teclas. Sus manos recordaban cada nota, cada dinámica, cada sutil ritmo que hacía que la pieza cobrara vida. En la primera fila, Emma permanecía completamente quieta, con los ojos abiertos y maravillada. Nunca había visto a su padre así. En casa, era un papá cansado que trabajaba duro y se preocupaba por las facturas. Pero en el escenario, era alguien completamente diferente, alguien poderoso,
seguro de sí mismo y mágico. Una anciana en la tercera fila tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. La música le recordaba a su difunto esposo, quien solía tocarle el piano cuando eran jóvenes. No había escuchado esta pieza, Live in 20 Years, en vivo en 20 años. Un adolescente que había sido obligado a ir por sus padres ahora estaba inclinado hacia adelante en su asiento, fascinado. Jugaba videojuegos y escuchaba rap. Pero algo en la forma de tocar de Marcus también lo conmovió. La emoción era tan real, tan honesta que trascendía cualquier preferencia musical. Marcus llegó a la sección más difícil de la pieza, un pasaje lleno de notas rápidas y ritmos complejos que requería que ambas manos trabajaran independientemente. En la universidad, había practicado esta sección cientos de veces. Ahora, 8 años después, su memoria muscular se impuso. Sus dedos recorrieron las teclas con precisión y gracia. Pero más que técnica, Marcus ponía todo su corazón en cada nota. 8 años de lucha, de sacrificio, de dejar de lado sus sueños por su hija. Toda esa experiencia le dio a su interpretación una profundidad que nunca tuvo de joven estudiante. La música ya no eran solo notas en una página. Era la historia de su vida. El público podía sentirlo. Había algo en la interpretación de Marcus que llegaba a todos los que alguna vez habían renunciado a un sueño. A todos los que se habían sacrificado por sus seres queridos. A todos los que se preguntaban si era demasiado tarde para perseguir las cosas que les importaban. A medida que la pieza se acercaba a su clímax, Marcus se sintió completamente libre por primera vez en años. Sus manos se movían sin pensar conscientemente. La música parecía tocarse sola. Esto era lo que había extrañado. No solo tocar el piano, sino esa sensación de estar completamente vivo, completamente en el momento, completamente el mismo. Sarah Chen, observando desde un lateral del escenario, sintió escalofríos que le recorrían los brazos. Había enseñado a docenas de alumnos, pero rara vez se le oía tocar con tanta madurez y tanta intensidad emocional. Marcus no solo era técnicamente competente. Era un artista que contaba su historia a través de la música. La señora Rodríguez estaba de pie al fondo del auditorio con lágrimas en los ojos. Había organizado cientos de actuaciones a lo largo de los años, pero nunca había visto a un público tan cautivado. Se podía oír caer un alfiler en la sala. La pieza de Chopin alcanzó su poderoso y dramático final. Las manos de Marcus se estrellaron en los acordes finales, y luego se hizo el silencio. Por un instante, nadie se movió. La música parecía flotar en el aire como algo que se podía tocar. Marcus estaba sentado al piano, con las manos aún apoyadas en las teclas, respirando agitadamente por la intensidad de la interpretación. Entonces el público estalló en ovación. El aplauso fue atronador, inmediato y sostenido. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando. Algunos se enjugaban las lágrimas. Otros negaban con la cabeza, asombrados. Emma fue la primera en ponerse de pie, aplaudiendo con alegría. Pronto, todo el auditorio se puso de pie, dándole a Marcus una ovación que pareció eterna. Marcus se levantó del piano, abrumado por la respuesta. No se lo esperaba. En la universidad, el público había sido educado y agradecido, pero esto era diferente. Este era un público verdaderamente conmovido. Observó todos los rostros, jóvenes y mayores, sonriendo y llorando, todos unidos en su agradecimiento por lo que acababan de experimentar. Estas personas habían venido al espectáculo con la esperanza de escuchar buena música. En cambio, habían presenciado algo extraordinario. Marcus hizo una reverencia, sintiéndose humilde y agradecido. Los aplausos continuaron. Alguien al fondo gritó, «Más, más». La señora Rodríguez se apresuró. Subió al escenario con un micrófono. «Damas y caballeros, Marcus Thompson». Los aplausos se intensificaron. «¿Tiene otra pieza que pueda tocar?», le preguntó la señora Rodríguez a Marcus en voz baja. Marcus asintió. No estaba listo para que esto terminara.
Había encontrado algo esta noche que creía perdido para siempre. Volvió a sentarse al piano. La siguiente pieza es de Bach, dijo al micrófono de la señora Rodríguez. Su voz temblaba por la emoción. Se llama el Concierto Italiano. El público se recostó en sus asientos, ansioso por escuchar más. Marcus comenzó la pieza de Bach, que era completamente diferente en estilo del Chopin, donde la balada había sido emotiva y dramática. El concierto italiano era brillante y alegre. Sonaba como la luz del sol, como una risa, como alguien bailando. Mientras tocaba, Marcus vio a Emma en la primera fila. Se balanceaba ligeramente al ritmo, con una enorme sonrisa en su rostro. Esta era la primera vez que veía actuar a su padre, y Marcus se dio cuenta de cuánto deseaba que ella comprendiera esa parte de él. La pieza de Bach era técnicamente desafiante, a diferencia de la de la Chopin. Requería claridad, precisión y un toque ligero. Los dedos de Marcus se movían con rapidez y precisión, realzando las diferentes voces y melodías que se entrelazaban en la música. Pero, una vez más, no fue solo la habilidad técnica lo que impresionó al público. Marcus tocó con una alegría y un amor por la música tan evidentes que era contagioso. La gente sonreía, movían los pies, sintiéndose animada por la energía positiva de la interpretación. Cuando Marcus terminó la pieza de fondo, el público volvió a estallar en aplausos. Esta vez, Marcus también sonreía. El miedo y el nerviosismo habían desaparecido por completo, reemplazados por pura felicidad. Se puso de pie e hizo una reverencia de nuevo. Los aplausos continuaron durante varios minutos. Gracias, dijo Marcus al micrófono. Muchas gracias. Esta ha sido la sorpresa más maravillosa. Al bajar del escenario, Marcus se sintió completamente diferente a la persona que había entrado 20 minutos antes. El conserje seguía allí. Todavía necesitaría su trabajo. Todavía necesitaría apoyar a Emma. Pero el músico también había vuelto. Y Marcus sabía que nunca volvería a ocultar esa parte de sí mismo. Emma corrió hacia él en cuanto llegó al borde del escenario. Papá, estuviste increíble. Eras como magia. Marcus la abrazó con fuerza. ¿Te gustó, cariño? Me encantó. Quiero aprender a tocar el piano como tú. Marcus sintió que su corazón se llenaba de felicidad. Tal vez podría enseñarle a Emma. Tal vez podrían compartir música juntos. Tal vez sus sueños no tenían por qué quedarse enterrados. Después de todo, el resto de los artistas de la noche felicitaron a Marcus mientras se dirigía al backstage. Varios miembros del público se acercaron para estrecharle la mano y decirle cuánto los había conmovido su forma de tocar. Pero la persona que más feliz le dio a Marcus ver fue al profesor Williams, su antiguo profesor de piano, que había estado entre el público. Marcus, profesor, dijo Williams con los ojos llenos de lágrimas. Sabía que la música te esperaría. 3 meses después, Marcus se sentó al mismo piano en el auditorio del centro comunitario. Pero esta vez, no lo estaba limpiando. Esta vez, le estaba enseñando a Emma a tocar. Recuerda curvar los dedos, dijo Marcus con suavidad, acomodándole la mano a Emma. Posición en las teclas. Como si estuviera sosteniendo una pelota pequeña, Emma rió y lo intentó de nuevo. Estaba aprendiendo una canción sencilla llamada Mary had a Little Lamb, pero a Marcus le sonaba como la música más hermosa del mundo. Todo había cambiado después de aquella actuación del viernes por la noche. A la mañana siguiente, Marcus se despertó esperando que la vida volviera a la normalidad. Volvería a su trabajo de limpieza, a sus turnos en el supermercado y a su vida tranquila con Emma. Pero la señora Rodríguez lo había llamado incluso antes de que terminara su café de la mañana. Marcus, he estado recibiendo llamadas toda la mañana, dijo emocionada. La gente del espectáculo de anoche quiere saber cuándo volverás a actuar. ¿Actuar de nuevo? Marcus no había pensado en volver a actuar. Una noche en el escenario había sido suficiente para sanar algo en su interior, pero asumió que era solo una ocasión.
La junta del centro comunitario se reunió esta mañana, continuó la señora Rodríguez. Queremos ofrecerte un puesto como profesor de música a tiempo parcial y acompañante para nuestros programas. Marcus se quedó sin palabras. ¿Un trabajo relacionado con la música? Ni siquiera se había atrevido a soñar con algo así. No pagaría tanto como un puesto a tiempo completo, explicó la señora Rodríguez, pero sería más que tu sueldo de conserje, y podrías conservar tu trabajo en el supermercado si lo necesitaras. Marcus aceptó de inmediato. Ahora, 12 semanas después, daba clases de piano 3 tardes a la semana y acompañaba al coro del centro comunitario. Seguía trabajando en el supermercado, pero solo 2 días a la semana en lugar de 3. Por primera vez desde que nació Emma, Marcus sintió que estaba usando sus talentos en lugar de ocultarlos. Lo mejor fue compartir con Emma. Ella le había rogado que empezara a tomar clases de piano al día siguiente de su actuación, y Marcus descubrió que enseñarle a su propia hija era una de las mayores alegrías de su vida. «Papá, ¿cuándo podré tocar la canción mágica?», preguntó Emma. Llamaba a la balada de Chopin la canción mágica por cómo había transformado sus vidas ese viernes por la noche. «Esa pieza es muy avanzada», dijo Marcus. «Tomará años de práctica». «No me importa», dijo Emma. «En serio. Quiero tocarla como tú». Marcus sonrió. La determinación de Emma le recordó a sí mismo a esa edad, cuando se enamoró por primera vez de la música de piano. La puerta del auditorio se abrió y entró Sarah Chen. Se había convertido en una buena amiga en los últimos meses, compartiendo a menudo consejos de enseñanza y acompañando a Marcus en pequeñas actuaciones por la ciudad. «¿Qué tal va la clase?», preguntó Sarah. «Emma acaba de tocar Mary a Dalito Lamb a la perfección», dijo Marcus con orgullo. «Casi a la perfección», corrigió Emma. «Todavía tengo que practicar el ritmo», rió Sarah. «Va a ser perfeccionista, como su padre». Mientras Emma seguía practicando, Sarah se sentó junto a Marcus en las escaleras del auditorio. «¿Has pensado más en la oferta del conservatorio?», preguntó en voz baja. Marcus asintió. La semana anterior, había recibido una llamada que aún parecía un sueño. El Conservatorio Estatal de Música, donde había estudiado hacía 10 años, se había enterado de sus actuaciones en el centro comunitario. Querían que volviera y terminara su carrera a través de su programa nocturno de medio tiempo. «Todavía no estoy seguro», dijo Marcus. «Significaría menos tiempo con Emma, más estrés financiero. Pero también significaría perseguir tus sueños», señaló Sarah. «Emma ya es lo suficientemente mayor para entenderlo y está muy orgullosa de tu música. Creo que querría que te dedicaras a esto». Marcus observó a su hija al piano, sus pequeños dedos presionando cada tecla con cuidado. Tenía razón. Emma querría que él persiguiera sus sueños igual que ella perseguía los suyos. Además, continuó Sarah, podrías terminar la carrera en 3 años de estudio a tiempo parcial. Emma aún sería lo suficientemente joven para disfrutar de todos tus conciertos cuando te gradúes. Marcus pensaba lo mismo. 3 años le parecían manejables. Emma tendría 10 años cuando él terminara, lo suficientemente joven para estar entusiasmada con los logros de su padre. «¿Hay algo más?», dijo Sarah. «El conservatorio me llamó ayer. Quieren ofrecerte una beca, cobertura parcial de la matrícula y ayuda financiera para padres solteros». Marcus la miró fijamente. «¿Hablas en serio?». «Totalmente en serio. Tu actuación de esa noche fue grabada por alguien del público. Se ha compartido en redes sociales e incluso algunos profesores de música la han visto. Te recuerdan de hace 10 años. Marcus, quieren que vuelvas». Marcus se sintió abrumado. Una beca, ayuda financiera. La posibilidad de terminar lo que había empezado parecía demasiado buena para ser verdad. «Papá», Emma llamó desde el piano. «Ven a escuchar. Me aprendí la siguiente parte». Marcus se acercó y escuchó mientras Emma tocaba los primeros 8 compases de Mary a Dalito Lamb con ambas manos. Era música sencilla,
pero la tocaba con tanta concentración y alegría que a Marcus se le llenó el corazón. Eso fue hermoso, cariño. Dijo, «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Por supuesto. Emma lo miró con ojos serios. «¿Crees que podría ser pianista de mayor? ¿Como tú?» Marcus se arrodilló a su altura. «Emma, puedes ser lo que quieras de mayor. Si quieres ser pianista, te ayudaré en cada paso del camino. Aunque sea difícil, aunque lleve mucho tiempo». Marcus pensó en su propio camino, los años de estudio, el sacrificio, el momento en que pensó que sus sueños musicales se habían acabado para siempre. Luego, la inesperada segunda oportunidad que había llegado al dar un paso al frente cuando más lo necesitaban. «Sobre todo si es difícil», dijo Marcus. «Las mejores cosas de la vida suelen requerir paciencia y trabajo duro, pero valen la pena». Emma asintió solemnemente y luego se alegró. «¿Me tocarás la canción mágica esta noche antes de dormir?» «Por supuesto», dijo Marcus mientras recogían sus cosas para irse a casa. Marcus tomó una decisión. Iba a llamar al conservatorio el lunes y aceptar su oferta. No sería fácil, pero Emma le había enseñado algo importante esa noche, 3 meses atrás. Deberías tener más miedo de no intentarlo que de intentarlo y fracasar. Esa noche, después de que Emma estuviera en pijama y con los dientes cepillados, Marcus se sentó frente a su viejo teclado en la sala. Emma se acurrucó en el sofá para escuchar. Marcus comenzó a tocar la balada de Chopin, la canción mágica que les había cambiado la vida. Mientras la hermosa melodía llenaba su pequeño apartamento, Marcus pensó en todo lo que había llevado a ese momento. A veces la vida da giros inesperados. A veces los sueños se posponen o se interrumpen. A veces crees que algo está perdido para siempre solo para descubrir que solo estaba esperando el momento adecuado para regresar. Emma se quedó dormida en el sofá mientras Marcus terminaba. La llevó a la cama, la arropó y se quedó en la puerta, observándola dormir. Mañana llamaría al conservatorio. En 3 años, tendría su título de música. Emma crecería sabiendo que vale la pena perseguir los sueños, sin importar cuánto tiempo lleven ni el miedo que uno tenga. Pero esa noche, Marcus se contentaba con simplemente estar agradecido. Agradecido por el viernes por la noche cuando todo cambió. Agradecido por el piano que lo había esperado pacientemente a que regresara. Agradecido por la hija que había creído en él incluso cuando él no creía en sí mismo. Sobre todo, estaba agradecido de que nunca es tarde para una segunda oportunidad en la vida que uno debe vivir. Afuera de la ventana de su apartamento, las luces del centro comunitario brillaban a lo lejos. Dentro de ese edificio estaba el piano, donde Marcus se había redescubierto a sí mismo, donde un conserje había recordado que también era músico, donde un padre soltero había aprendido que no hay que elegir entre amar a la familia y perseguir los sueños. Puedes hacer ambas cosas. A veces, solo hace falta el coraje para sentarse y jugar.